Ajá. Una vez más, buenas noches a todos. Vamos a seguir estudiando, hermanos, sobre el tema del arrebatamiento. Para mí es un tema fascinante, por la razón que, como ya dije antes, es un tema animador, un tema que anima, que da fuerzas para seguir adelante en la vida cristiana, a pesar de tantos obstáculos y problemas que podemos encontrar, ¿eh? Pero quiero dar un breve repaso de lo que estudiamos anoche y decíamos que el arrebatamiento tiene dos periodos. El primer periodo se trata del arrebatamiento. El segundo se trata de el milenio. De manera, hermanos, que es importante estar claros en este punto, porque hay muchos que están confundidos. He escuchado muchos predicadores que aplican esto a un mismo tiempo, a un mismo periodo, pero no, hermanos, no es así. He leído también libros que hablan de la segunda venida del Señor. Igual están aplicando los dos periodos a un mismo tiempo. Entonces es importante, hermanos, hacer la diferencia, pues estar claros en esto. Decíamos que son dos acontecimientos diferentes, no son lo mismo. También nos detuvimos un poco más para explicar la promesa que el Señor dio de su venida para llevar a su iglesia. Y recordarán, hermanos, que yo les decía que esta promesa debe ser de mucho valor y de mucha importancia para todos los creyentes en Cristo Jesús por la persona que lo prometió, nuestro Señor Jesucristo. Entonces también dijimos que el creyente frente a la venida del Señor debe vivir como que el Señor viniera hoy. Así debemos vivir, queridos hermanos, como que el Señor viniera hoy, viviendo una vida de obediencia a la palabra, viviendo una vida de servicio a la obra del Señor, viviendo una vida limpia, porque estamos esperando a nuestro Señor. Decíamos también que la venida del Señor, hermanos, para llevar a su iglesia, para llevar a los creyentes en Cristo Jesús, produce muchas cosas bonitas, muchas cosas interesantes. En primer lugar, produce esperanza en el corazón de cada creyente. Con esa esperanza que el Señor viene cualquier momento, hermanos, seguimos adelante. Pero también produce gozo. Esto de pensar, de compenetrarnos en que Él viene, nos da gozo, hermanos. Creo que las personas más alegres y gozosas en este mundo son los creyentes. Pero también vimos que produce ánimo para seguir adelante, produce consuelo, produce resignación en el sufrimiento. Y eso, hermanos, es muy importante. Y finalmente, estuvimos viendo algunas características del arrebatamiento. Una es que, ustedes recordarán, para esto no hay señales en la palabra de Dios. No hay señales. Por lo tanto, debemos estar listos para ese viaje. El Señor, hermanos, va a venir de repente. Por eso nos advierte que estemos orando, que estemos leyendo la Biblia y que estemos obedeciendo su palabra. Dos, será un acontecimiento instantáneo. En un momento, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido que el Señor va
el Señor va a sacar a su iglesia de este mundo. Y número 3, será un evento exclusivo. Solo será para aquellas personas que han recibido al Señor como su Salvador personal, aquellos que son genuinamente cristianos. 4, será un evento consolador. Y hermanos, pensar en que el Señor viene, esto nos consuela, porque así dice la palabra que ya lo hemos leído en 1 Tesalonicenses 4. Nos da consuelo en pensar en su venida. Y 5, será un evento transformador. El Señor nos va a transformar para llevarnos a su gloria con un cuerpo nuevo semejante al de Él. ¡Qué bendita esperanza, hermanos! No es esto, no debemos animarnos pensando en todas estas verdades, hermanos. Claro que sí. Bueno, hoy quiero iniciar con una pregunta. La pregunta, hermanos, es: ¿qué deben estar haciendo los creyentes hoy mientras esperan al Señor? Repito, ¿qué deben estar haciendo los creyentes hoy que esperan al Señor? Bueno, recuerdo que antes de llegar el final del año 2000, los comentarios más escuchados era la aproximación del año 2000. Algunas personas tenían miedo a enfrentarlo. Otras personas esperaban cosas mejores, como el adelanto de la ciencia, mejores negocios, esperaban más fuentes de trabajo. Pero nosotros, queridos hermanos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Me van a contestar la pregunta diciendo que esperan al Señor. Y ojalá que sí, su servidor igual. Pero, ¿cómo lo estamos esperando, hermanos? Ese es el punto. Ese es el otro lado. Si decimos que estamos esperando al Señor para que nos lleve al cielo, ahora, ¿cómo lo estamos esperando? Algunos creyentes están muy afanados en lo material, que no tienen tiempo para el Señor, que no tienen tiempo para orar, para leer la Biblia, para predicar el Evangelio, para congregarse, porque están demasiado afanados en las cosas de la vida, en las cosas materiales. Otros, sin embargo, están ocupados queriendo aumentar sus ingresos, queriendo tener más dinero en el banco. Otros están ocupados en acaparar propiedades, casas, terrenos y tantas otras cosas. Otros están ocupados en algunas iglesias locales pelean el púlpito. Hay iglesias, hermanos, locales que yo conozco que están peleando en el púlpito porque hay muchos predicadores y hay hermanos que se quejan que predican a los 15 días. Y yo, hermanos, les he dicho a algunos, ¿qué están amontonados ahí? ¿Por qué no van a predicar a las aldeas?
¿Por qué no tienen campos blancos para predicar? Hay que estar ocupados mientras estamos esperando al Señor. Están peleando también la administración. Otros están están ocupados en las cosas de esta vida que son perecederas, pues. Con razón, hermanos, el Señor dijo a sus discípulos, no hagan tesoros en la tierra, donde hay ladrones, donde hay desastres naturales que pueden perder ese tesoro. Hagan tesoros en el cielo, donde no hay ningún peligro. Allá todo está a salvo. Pero pregúntele a usted, hermano, a estos hermanos que están ocupados en estas cosas que ya mencioné, si están esperando al Señor. Le aseguro que de voz en cuello dicen que sí. Pero hermanos, esto no es una realidad. Se están engañando a sí mismos. Y como dice Gálatas en el capítulo 6 y el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿para qué engañarnos, hermanos? Bueno, quiero leer un texto aquí en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2 y el versículo 12. El versículo 12 de Filipenses 2 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y noten esto, hermanos, sino, lo vuelvo a leer, perdónenme. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Noten esto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que yo quiero tomar de aquí, hermanos, es la palabra ocupaos. La palabra ocupaos. Aquí vemos entonces que el apóstol Pablo manda a los hermanos en Corinto, les dice que se ocupen en su salvación. La palabra o el verbo ocupar significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Eso significa el verbo ocupar. Trabajar en algo. Hermanos, por eso la pregunta al inicio era: ¿qué deben estar haciendo los creyentes en Cristo Jesús mientras lo están esperando? Debemos estar haciendo algo. Debemos, como dice aquí la palabra, estar ocupados en algo. Y en primer lugar, hermanos, nosotros debemos ocuparnos con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se da en algunos de nosotros que estamos tan ocupados en la obra, predicando, enseñando, pero no nos ocupamos con el dueño de la obra. Y eso no debe ser así.
Primero tenemos que ocuparnos con el dueño de la obra, que es nuestro Señor Jesucristo, porque de Él depende todo, hermano. De Él depende todo. Tenemos que dedicar tiempo para estar a solas con Él, adorándole, orando, leyendo la palabra, teniendo una íntima comunión con Él. Para que esto, hermanos, o sea, el estar en la presencia del Señor, esto nos va a dar bendición, mucha bendición. Nos va a dar fuerza y nos va a dar poder para poder obedecer al Señor, su palabra, y para poder testificar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos que predicar o cuando tenemos que dar un mensaje, primeramente tenemos que ir a la presencia del Señor, pedirle que nos dé el mensaje que vamos a predicar mañana. Porque solo Él, hermanos, conoce la necesidad de sus hijos, la necesidad de su pueblo. Por tanto, tenemos que consultar primero con Él. Y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dar el mensaje que realmente es para edificación y para el provecho de su pueblo. Entonces, pues, debemos estar muy ocupados con el Señor, como ya le dije, a solas con Él. Mucho tiempo a solas con Él. Esto vale mucho, es importante y es la voluntad del Señor. Es lo que Él quiere. Entonces, hermanos, no olvidemos esto, que nos va a dar vigor y nos va a dar fuerzas en la vida cristiana. De nosotros mismos nada podemos. Ya dijo el Señor en Juan 15:7, sin mí nada podéis hacer. Pero con Él, dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos. Qué interesante esto, hermanos. Pero también los creyentes debemos estar muy ocupados en la obra del Señor. Es decir, debemos estar, primero debemos ser agradecidos por que Él nos salvó del infierno, a pesar de ser unos pecadores perdidos, que éramos enemigos de Él, que vivíamos lejos de Él, pero en su amor Él nos salvó, nos perdonó, nos dio vida eterna y nos dio un cielo donde vamos a vivir cuando nos vayamos de este planeta. El mismo cielo donde el Señor vive, viviremos nosotros. Pero ahora, hermanos, por agradecimiento, debemos tener la voluntad de servirle en algo aquí en esta tierra. Hermanos, el Señor nos salvó, nos hizo sus hijos y nos ha dejado todavía en este mundo, no solamente para que vivamos en este mundo, no solamente para estar en este mundo, sino para que le sirvamos, hermanos. Ese es el propósito del Señor, de habernos dejado hasta hoy en este mundo, para que le sirvamos. No para que le seamos inútiles. Cierto es que no podemos hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos, y aun cuando lo hiciéramos, Él dijo que nos consideráramos como siervos inútiles, porque no podemos hacer más de lo que podemos. Pero debemos servir en algo, hermano. Debemos servir como diáconos en la iglesia donde nos congregamos, donde usted se congrega. Un diácono es un hermano o hermanos que sirven en la iglesia, local. Son entonces siervos en la iglesia. Estos diáconos
trabajan junto con los ancianos, pero ellos están sujetos a los ancianos, ¿entiende? Es un grupo de siervos que están muy de acuerdo con el grupo de ancianos de la iglesia. Y así, hermanos, las cosas marcharán bien, la obra seguirá avanzando, seguirá adelante con estos siervos, los diáconos y también los ancianos. Ancianos de la iglesia. Estos son hombres que el Espíritu Santo ha puesto en cada iglesia local para que cuiden a la iglesia que es del Señor, no de ellos, para que enseñen a la iglesia la doctrina de la palabra de Dios. Su responsabilidad es hacer crecer y dedicar a la iglesia. Su responsabilidad también es cuidar a la iglesia de los peligros, especialmente del peligro de los falsos maestros, que ahora están por donde quiera. Pero hay hermanos que sirven a la obra como misioneros, como obreros. Estos son, hermanos, los obreros son, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, si no me equivoco, los mensajeros de las iglesias. Los ancianos son mensajeros de la iglesia local, ¿entiende? Son también obreros locales. Y los misioneros, obreros son, ¿cómo se llama? De todas las iglesias. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, ustedes recordarán, que él se preocupaba por las iglesias, no por la iglesia. Quienes se deben preocupar por la iglesia son los ancianos de la misma, pero los obreros misioneros se preocupan por las iglesias, porque estén bien, porque tengan buena salud, porque estén desarrollando espiritualmente hasta llegar a la madurez. Entonces, pues, otros hermanos sirven al Señor como predicadores, predicando el evangelio, no solamente en las cuatro paredes, porque podemos ver eso hoy, hermanos, creyentes que solo están predicando en las cuatro paredes y no tienen, como decimos aquí en nuestro país, campos blancos donde están predicando. Eso no es así, hermano. Tenemos que pensar en la salvación de las almas por las cuales el Señor dio su preciosa vida y su sangre en la cruz, en el Calvario. Entonces tenemos que llevar el evangelio a estas personas más allá donde nosotros estamos ubicados, a fin de que podamos alcanzar muchas almas para la gloria del Señor. Este servicio lo prestan o lo dan los predicadores del evangelio. Pero también otros sirven a la obra con las bendiciones que el Señor les da, las bendiciones materiales. En otras palabras, sirven a la obra con su dinero. Y hablando de dinero, hermanos, el dinero es muy importante. El dinero es, por decir así, una bendición material que el Señor nos ha dado para poder comprar o vender, para poder comprar lo que a nosotros nos hace falta, lo que es necesario. También el dinero es un factor muy importante para expandir el evangelio, para ir más allá, predicando las buenas nuevas de salvación. Hay muchos hermanos en este país que sirven a la obra con sus bendiciones materiales. Esto, hermanos, es importante porque todos debemos servir en algo en esta vida. Como decía antes,
debemos estar ocupados en algo. Entonces, pero también, por otro lado, deberíamos estar, como dice la palabra de Dios, consagrándonos, limpiándonos y cosas así, porque estamos esperando la venida de nuestro Señor. Entonces, esto, hermanos, es importante. Y el asunto, pues, es que cada persona cristiana, cada creyente, debe ver dónde se coloca para servir al Señor. Hay tantas formas de servir a la obra, hermano. Hay trabajo en la iglesia local. Quiero aclarar esto, hay trabajo material y hay trabajo espiritual. Trabajo material es como, por ejemplo, barrer la sala, sacudir las paredes, limpiar el solar y también arreglar un tubo roto del agua, arreglar una luz, una lámpara o una candela que se quemó y cosas así. Son trabajo de los diáconos, pero el trabajo de los ancianos, bueno, para decirles algo, hermanos, como un ejemplo, Hechos 6:1 en adelante, que ustedes ya conocen y recuerdan lo que dice, ¿verdad? En esa ocasión, los apóstoles estaban ocupados en el trabajo material, perdón, pero el Espíritu Santo les hizo entender que no era ese su trabajo. Y cuando leemos en el verso 4 del capítulo 6, ellos dijeron que ya no se iban a ocupar en el trabajo material, sino que se iban a ocupar en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Por eso fue que de ellos mismos surgió el buscar a 7 varones o diáconos, aunque no aparece la palabra ahí, pero creemos que eran diáconos, servidores, y para que estos hermanos se ocuparan en el trabajo material y ellos se iban a ocupar en el trabajo espiritual. Y de esa manera, pues la cosa marchaba bien porque ellos sabían que habían siervos para desempeñar lo material y ellos lo espiritual. Y así la iglesia, hermanos, siguió, creció y avanzó con el trabajo y el servicio de estos hermanos. Entonces, pues, así es como debe marchar todo, hermanos. Quiero leer un ejemplo de lo que estoy diciendo en el Evangelio según San Juan. El capítulo es 9. Y el versículo es 4. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9 y el verso 4 dice esto. Notemos este ejemplo. Por cierto, hermanos, es el ejemplo de nuestro Salvador. Es un ejemplo digno de seguir. Dice el verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y escuchen, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Este es un ejemplo, como dije, hermano, repito, digno de que usted y yo lo imitemos. El Señor dijo entonces, me es necesario. Es necesario. ¿Qué es necesario? Dice, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. Lo que esto significa, queridos hermanos, es que él sabía
que solo tenía 3 años de ministerio público antes de llegar a morir en la cruz del Calvario. Entonces, como él tenía muy poco tiempo, porque para él 3 años o 3 años y medio, hermanos, era demasiadamente poco, pero él tenía la capacidad de hacer lo que iba a hacer para la gloria de su Padre Dios en 3 años. Pero, ¿qué hizo él para salir bien en tan poco tiempo? Bueno, lo que dice aquí es que lo que entendemos aquí es que el Señor, y escuchen esto, y aquí está para aprender nuestra lección, aprovechó cada segundo y cada minuto de su tiempo para hacer las obras para Dios. ¿Entienden, hermanos? Mientras tenemos tiempo, pues, y que el tiempo es corto de todas maneras, hay que aprovecharlo como lo aprovechó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también debemos hacer así. De aprovechar la vida, en primer lugar, que tenemos. Bueno, yo ya tengo unos varios años de vida, de años hablando de la física, y quiero decirles, queridos hermanos, que lo poco que he hecho en la obra del Señor, lo hice más cuando era joven, que podía ir a las montañas, que podía ir por acá, por allá, predicando el evangelio, doctrinando a los hermanos, cuando ya tenía un poquito de conocimiento de la palabra, de la doctrina. La hice en mi juventud, porque ya cuando uno llega a una edad mayor, ya no puede, como cuando era joven, ya no puede ir a las montañas, no puede caminar un par de horas. Por eso yo personalmente animo a la juventud que se preparen en su juventud, en las cosas del Señor, para que tengan la capacidad de dar dar un servicio mejor a la obra, estudiando la palabra, yendo a discipulados y todo eso, con la mira de prepararse para dar un mejor servicio. Así que tenemos que aprovechar la vida, hermanos. La vida solo una vez se vive en este mundo. Si no la aprovechamos, lo vamos a perder todo. Pero también hay que aprovechar el tiempo que tenemos por delante. Muchas veces perdemos el tiempo en lo que no debemos perderlo. Hacemos cosas, nos entretenemos en algo que no nos va a traer ninguna bendición, ningún provecho, porque lo que vale, hermanos, es aprovechar el tiempo en las cosas del Señor. Como decía antes, orando, leyendo la Biblia y predicando el Evangelio. Pero también tenemos que aprovechar las oportunidades de servir. Por ejemplo, tengo que confesar que a veces cuando viajo en el transporte, voy sentado con alguien en el mismo asiento y de repente no le doy el mensaje de salvación. Y cuando ya me bajo del transporte o del bus, me queda dolor que no aproveché el tiempo con esta persona. ¿Cuántas veces, hermanos, perdemos las oportunidades de servir cuando estamos puestos en este mundo para servir? Pero otra cosa que debemos estar haciendo mientras estamos esperando la venida del Señor es animarnos a purificarnos. Lo que dice Juan, Primera Juan, vamos a leerlo. Primera Juan, el capítulo 3 y el verso 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, fíjense en lo que sigue, hermanos, se purifica a sí mismo como él es puro. Esta es
esto es otra cosa que los creyentes tenemos que estar haciendo, hermanos, hoy. Tenemos que estar purificándonos. El diccionario de la lengua española dice que purificarse quiere decir lavarse. Lavarse. Hermanos, todos nosotros tenemos una naturaleza vieja que está viciada a muchas cosas que desagradan al Señor y aún son pecados, como por ejemplo la mentira, la ira, la murmuración, el odio, ¿qué más le digo? Hay tantas cosas, hermanos, de las que tenemos que purificarnos, tenemos que lavarnos. Y para que podamos purificarnos de esas cosas, lavarnos de todo lo malo que muchas veces tenemos, o que tenemos, mejor dicho, lo que nos va a hacer este trabajo en nosotros es la palabra de Dios. Porque la palabra tiene la figura de agua. Entonces, pues, la palabra, permitiéndole al Espíritu Santo que aplique la palabra, su palabra a nosotros, la palabra nos va a limpiar de muchos de esos pecados que muchos de nosotros creemos que son mínimos, que no nos daña. Pero hermanos, si tenemos un pecado de estos que les he mencionado en la vida, nuestras oraciones no llegarán a la presencia del Señor hasta que no nos limpiemos de un pecado como este. ¿Entienden? Entonces, el apóstol dice aquí que si alguno tiene la esperanza que el Señor viene, entonces debe estar purificándose. Esto es lo que realmente también tenemos, repito, que estar haciendo los creyentes. Pero también, mientras esperamos la venida del Señor, deberíamos estar constreñidos a pedir perdón a todo o a alguien que hemos dañado. Hay muchos hermanos, muchas personas a quien hemos dañado con una palabra que dijimos o con una mala obra que hicimos. Y hermanos, tenemos que pedir perdón para de esa manera estar limpios, listos para cuando el Señor venga, nos lleve a su presencia. Y bueno, también esperar a la venida del Señor para llevarnos, esto nos debe llevar a reducirnos de nuestra acumulación de cosas materiales, hermanos. Hay hermanos que están acumulando o acaparando muchas cosas materiales, propiedades, terrenos y tantas estas cosas, otras cosas. Y queridos hermanos, les digo con sinceridad, los hermanos que no están esperando al Señor son los que se meten en todas estas cosas. Porque para muchos, o muchos mejor dicho, creen que tienen mucha vida por delante y que pueden acaparar y gozar de todo eso, cuando en realidad, hermanos, como ya dije antes, debemos vivir con la mentalidad que el Señor viene hoy. Y el que vive con esa mentalidad no es capaz para querer acaparar tantas cosas de esta vida que son perecederas. Lo que debemos acaparar, lo que debemos, hermanos, que debemos afanarnos es en las cosas del Señor, para que cuando Él venga a llevarnos, entonces nos halle, como dice la palabra, haciendo así, haciendo su voluntad. Pero también la venida del Señor debe animarnos para congregarnos con fidelidad. Hay muchísimos hermanos que tienen en poco congregarse. Hermanos, es un mandamiento congregarse.
Es un deber de todo creyente, congregarse, tener la comunión con los hermanos y con el Señor y también con su palabra. Cuando nos congregamos, aprendemos mucho de su palabra. Cuando Él usa a un predicador para enseñarnos las doctrinas básicas de la palabra de Dios, entonces pues congregarnos es una bendición. Los creyentes, permítanme decirles, los creyentes que no se congregan pierden grandes bendiciones, hermano, como las perdió aquel discípulo Tomás cuando todos estaban congregados en una casa con las puertas cerradas. Ustedes recordarán eso, por miedo de los judíos. Pero en una ocasión el Señor llegó y como estos que estaban congregados se alegraron y se gozaron con la presencia del Señor, y cuántos, todos fueron alentados por las palabras del Señor, pero Tomás no estaba allí. Perdió muchas bendiciones, igual que muchos creyentes hoy. Así que, hermanos, lo que yo quiero dejar con ustedes es que hay que estar ocupados, no tanto en lo material, sino en las cosas espirituales, en las cosas del Señor, para que cuando Él venga nos halle obedeciendo su palabra, sirviéndole en lo que podamos y apartándonos de todo mal, aún de este mismo mundo malo, para consagrar nuestra vida o nuestras vidas al Señor. Bueno, muchas gracias, hermanos, por escucharme. Espero que este estudio del arrebatamiento de la iglesia nos anime a seguir adelante hasta aquel día cuando el Señor venga para llevarnos. Que Dios nos bendiga con su palabra. Hasta luego.